Sí, bueno, ahí está. Buenos días, hermanos. Si pueden ir tomando sus lugares para comenzar con el estudio de la confesión. Y vamos a orar para comenzar. Señor, te agradecemos porque tú has sido muy bueno con nosotros, Señor, porque tienes misericordia de nosotros y nos preservas a cada momento, Señor. Gracias porque nos permites reunirnos y adorarte en este día, y también porque aún nos permites este tiempo para estudiar tu palabra, estudiar la confesión de fe. Y Señor, te pedimos que nos ayudes en este tiempo para entender nuestros deberes para con las autoridades civiles. Señor, que podamos también en nuestras vidas honrarte al hacer tu voluntad en ese ámbito de nuestra vida, Señor. Y te pido que me ayudes a mí también para que pueda ser claro en este estudio. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, nos encontramos en el capítulo 24 de nuestra confesión de fe, el capítulo 4, que trata de las autoridades civiles, trata sobre el gobierno. Y solo para repasar un poquito, en el párrafo 1 vimos cómo las autoridades civiles han sido establecidas por Dios y han sido establecidas para el bien público, el bien de la sociedad. Y en el párrafo 2 básicamente vimos que es lícito que los cristianos participen o ejerzan cargos dentro del gobierno. Nuevamente porque es algo lícito, es para el bien de una nación, de un estado. Y ahora en el párrafo 3 pasamos a enfocarnos en cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros como cristianos para con el gobierno. Los primeros dos párrafos se enfocan en el gobierno en sí mismo, cuáles que han sido establecidos por Dios, cuál es su función y la legitimidad de los cristianos de participar en él. Y ahora en el párrafo 3 vemos nuestras responsabilidades de los cristianos que no formamos parte del gobierno, cuáles son nuestras responsabilidades o deberes para con esas autoridades civiles. Y como vamos a ver, es un párrafo bastante sencillo, es un párrafo que también funciona como una conclusión o aplicación práctica de lo que se ha visto en los dos párrafos anteriores. Ahora, este párrafo resume la enseñanza de tres pasajes bíblicos principales. Resume la enseñanza de Romanos 13, de Primera de Pedro 2 y de Primera de Timoteo 2, que de hecho son los pasajes que tenemos ahí debajo de nuestro párrafo 3. Y este párrafo se divide básicamente en dos partes. Nos dice dos deberes principales que tenemos como cristianos para con las autoridades civiles. El primer deber que tenemos es sujetarnos a ellas en las cosas legítimas que manden. Y el segundo deber que tenemos es orar por ellas, orar por las autoridades civiles. Así que vamos a ver entonces el primer deber, que es sujetarnos o someternos a las autoridades civiles. Este párrafo entonces comienza respondiendo a la pregunta: ¿por qué tenemos como cristianos ciertos deberes, ciertas responsabilidades para con nuestras autoridades? Es decir, ¿cuál es el fundamento, cuál es la razón para que tengamos estos deberes? Y entonces vemos qué es lo que dice nuestra confesión. Dice: como las autoridades civiles, o también podría leerse, debido a que las autoridades civiles
son establecidas con Dios, con los fines mencionados anteriormente, debemos sujetarnos, etc. Entonces, el párrafo comienza diciéndonos que la razón por la que tenemos estos deberes es porque las autoridades han sido establecidas por Dios y porque tienen un propósito o un fin particular que ha sido visto o mencionado anteriormente. ¿Y cuáles son esos fines mencionados anteriormente? Bueno, lo que dice el párrafo 1, que es que el gobierno ha sido puesto para la gloria de Dios y para el bien público, en el párrafo 1, y en el párrafo 2 vimos que el gobierno ha sido puesto para preservar especialmente la justicia y la paz conforme a las leyes que sean sanas de cada reino y estado. Entonces esa es la razón por la que debemos de someternos a las autoridades. Por eso dice nuestro párrafo, y por eso debemos sujetarnos en el Señor a todas las cosas lícitas que manden. Y nuevamente esta verdad de nuestra confesión nos recuerda el pasaje clásico que hemos estado mencionando en los dos estudios anteriores, que es Romanos 13, donde nos dice el apóstol Pablo, Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Por qué? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y el otro pasaje importante que nos habla de nuestra relación como cristianos con el gobierno lo encontramos en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 13 y 14. Primera de Pedro 2, 13 y 14. Donde dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Tenemos básicamente la misma verdad aquí en la carta de Pedro que lo que dice Pablo en Romanos. Y si pensamos en el contexto histórico en el que Pedro escribió esto, debemos de recordar que Pedro no estaba viviendo bajo el gobierno un gobierno cristiano. Pedro también estaba viviendo bajo un gobierno difícil, un gobierno yo creo corrupto, como a muchos nos ha tocado vivir. Vivía en ese caso bajo el Imperio Romano y posiblemente para el tiempo en el que él escribe esta carta estaba viviendo bajo el gobierno del emperador Nerón, ese emperador famoso por ser un tirano malvado, un tirano bastante sanguinario. Y en ese contexto es que Pedro escribe que la voluntad de Dios es que nos sometamos a las instituciones humanas que Dios ha establecido. Porque a veces Dios en su providencia permite que haya gobiernos más justos y a veces permite que haya gobiernos más injustos o corruptos, pero en cualquiera que sea de los casos, nuestro deber, llamémosle fundamental como cristianos, no es levantarnos en actos revolucionarios en contra de ellos, sino más bien Dios nos llama a respetar su autoridad. Obviamente ellos deberían también sujetarse a los límites que Dios les ha puesto, o de lo contrario darán cuentas delante de Dios. Así que nuestro primer deber, y más evidente de los pasajes que hemos leído en Romanos y en Pedro, es que debemos de someternos a las autoridades civiles que Dios ha establecido y en las cosas legítimas que manden. Y luego continúa nuestra confesión diciendo que es no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y esta frase es una cita directa de Romanos 13, versículo 5, donde, si gustan leerlo, dice, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Romanos 13, 5. Y podemos continuar leyendo hasta el 7. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo,
pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto y al que honra, honra. Entonces, aquí en esta frase de la confesión que debemos de someternos no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, tenemos dos razones para someternos. Por un lado, por razón del castigo. Esto es, debemos de someternos a las autoridades civiles reconociendo que Dios les ha dado la autoridad para también ejercer la fuerza o ejercer algún tipo de pena o multa hacia aquellos que quebrantan la ley o hacia aquellos que perturban la paz. Podemos pensar en castigos como el encarcelamiento, multas de tipo económico, en ciertos países incluso la pena de muerte, etcétera. Esa es una buena razón para someternos a las autoridades civiles y guardar las leyes de cada país, de cada estado. Y también podemos pensar en ejemplos más sencillos, porque quizás digamos, bueno, es un poco difícil que un cristiano, aunque es posible que llegue a cometer algún delito tan grave como para caer en la cárcel. Es posible, pero podemos pensar en algo más común como las leyes del tránsito. Podemos tener temor a la autoridad, al castigo que ellos pueden ejercer cuando, por ejemplo, nos pasamos un alto, cuando usamos el teléfono celular al manejar, si nos queremos meter al carril del Metrobús cuando hay mucho tráfico. La autoridad en esos casos, si quebrantamos esas leyes, tiene la facultad para multarnos, para llevarnos al corralón, etc. Y como cristianos tenemos una buena razón para no pasarnos los altos, no meternos al carril del Metrobús, etc. Porque hay una pena que a nadie nos gustaría pagar de varios, a veces miles de pesos. Y además la monserga de todo el trámite para sacar esas cosas. Así que es una buena razón para no quebrantar las leyes, por razón del castigo. Y bueno, y podemos pensar en cualquier tipo de infringimiento de la ley o delito. Pero además dice tanto nuestra confesión como que está tomando de Romanos que debemos de someternos a las autoridades por causa de la conciencia. Como cristianos tenemos una motivación más profunda todavía para someternos a las leyes de nuestro país, de nuestra nación, y es por causa de que nuestra conciencia está sujeta a la palabra de Dios, porque queremos mantener una conciencia limpia delante de nuestro Dios y delante también de los hombres. Como cristianos debemos de recordar que al obedecer a las autoridades civiles en aquello que es lícito, estamos obedeciendo en última instancia al Dios que las puso. Y cuando desobedecemos a las autoridades civiles en lo que es lícito, manchamos nuestras conciencias y deshonramos a Dios. Así que sí debemos de temer los castigos que conlleve el quebrantar las leyes de nuestra nación, pero fundamentalmente debemos de tener presente siempre el temor de Dios, el no querer manchar nuestras conciencias y siempre vivir para la gloria de Dios, aún en esa esfera de la vida. Ahora aquí surge obviamente la pregunta, ¿y cuáles son los límites de nuestro sometimiento a la autoridad civil? ¿Hasta dónde es que como cristianos debemos someternos a ellas? Y la confesión es clara al decir que debemos de someternos en el Señor a todas las cosas lícitas que manden. Ahí está el límite, a todas las cosas lícitas que las autoridades manden. Y aquí el tema que podríamos llamar de los límites de la autoridad es un poquito complejo, pero creo que podemos resumirlo fundamentalmente en lo siguiente. Lo que es lícito que las autoridades manden es aquello que no está en contra de la palabra de Dios. Si una autoridad manda hacer algo que Dios prohíbe, es nuestro deber como cristianos desobedecerlos. Si una autoridad prohíbe algo que Dios manda, también sería el deber del cristiano
desobedecerlo, porque como dijeron los apóstoles en Hechos 5:29, a las autoridades que les prohibieron predicar en ese caso, ellos le dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese es el pasaje clásico que nos habla de que nuestra obediencia es primeramente a Dios y luego a los hombres. Así que lo que es lícito es aquello que no está en contra de la palabra de Dios, básicamente. Ahora, tenemos casos en la Biblia de personajes históricos que cuando la autoridad mandó algo en contra de lo que Dios ha dejado en su palabra, ellos desobedecieron a esa autoridad para honrar a su Dios. Y podemos pensar, por ejemplo, en las parteras, cuando el faraón en el libro de Éxodo, antes de que salieran el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel de Egipto, faraón le mandó a las parteras que cuando vieran que naciera un hijo varón, ellas debían de matarlo. Esa fue la orden del gobierno. Las parteras no obedecieron porque tuvieron temor de Dios y más bien preservaron la vida de esos niños. Tenemos también el ejemplo de Daniel, cuando fue arrojado al foso de los leones. Él desobedeció a la autoridad civil porque la autoridad civil le prohibió, en ese caso, orar y adorar a su Dios. Y lo mismo sucedió con los 3 amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que no se quisieron postrar ante la estatua y fueron arrojados al horno de fuego ahí. Entonces tenemos esos casos. Hay, yo creo, algunos puntos más finos que habría que considerar respecto a cuándo un cristiano podría o no desobedecer lo que la autoridad civil dice, pero bueno, ese sería otro tema más complejo. Vamos a dejar esto así, que debemos de obedecer en aquello que es lícito, es decir, en aquello que no está en contra de la palabra de Dios. Ahora, hermanos, cuando pensamos en que hay ocasiones en que es nuestro deber desobedecer algo porque está en contra de la palabra de Dios, esto no quiere decir que como cristianos entonces tenemos el pretexto de comportarnos de forma despectiva, de forma hostil o de forma agresiva contra el gobierno. Es verdad, podríamos negarnos a obedecer algo que contradiga la Biblia, podríamos incluso tener el derecho de señalar injusticias, de levantar nuestra voz como ciudadanos dentro de los derechos que tenemos, pero siempre como cristianos debemos de recordar que tenemos que hacerlo con el respeto debido, no de una forma hostil o agresiva o despectiva. Ahora, hermanos, el segundo deber que tenemos para con nuestras autoridades civiles es orar por ellos, orar por ellos. Y si leemos ahí en nuestra confesión, después del el numerito 4 dice, y debemos hacer rogativas y oraciones por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que bajo su gobierno podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Y esto obviamente la confesión está parafraseando en gran medida 1 de Timoteo 2, versículos 1 al 4, donde dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así que como cristianos tenemos la responsabilidad de constantemente estar orando por nuestras autoridades civiles. Es algo que cuando lo leía pienso que a veces olvidamos. Oramos por muchas cosas, por nosotros mismos, por nuestra familia, por nuestra iglesia, etcétera, lo cual es importante, pero yo creo que sí olvidamos bastante el ver que es bueno y agradable delante de Dios, orar constantemente también por las autoridades civiles. Tenemos que orar por su salvación, porque ellos puedan llegar a conocer el Evangelio, puedan llegar a conocer a Cristo. Tenemos que orar también para que ellos puedan cumplir sus funciones
que es el bien público y preservar la justicia y la paz en nuestro país. Debemos de orar constantemente por ellos. Y además esto también muestra que como cristianos nuestro anhelo no es nuevamente ser hostiles, ser revolucionarios, sino nuestro anhelo para con nuestras autoridades es el bien de ellos, de sus almas y el bien obviamente de toda de la sociedad. Un pastor leía que decía lo siguiente: las iglesias en sociedades pacíficas y ordenadas son propensas a olvidar orar por sus autoridades civiles. Y como decía, a veces se nos olvida esto, que debemos de estar orando constantemente por las autoridades civiles. Ahora, en nuestro país no vivimos de una manera tan pacífica. Creo que hay suficientes razones para orar por nuestras autoridades. Tenemos bastantes conflictos, bastantes problemas de seguridad, de corrupción, etcétera. Pero hermanos, no tenemos que esperar a que lleguemos al punto de estar en una guerra para ahora sí estar orando con fervor por nuestras autoridades, por nuestro país, etcétera, como es el caso actualmente de lo que sucede en varias partes del mundo. No tenemos que llegar a ese punto de la guerra para orar con fervor por nuestras autoridades. Y además, como lo hemos leído ahí en Timoteo, orar por nuestras autoridades es la buena voluntad de Dios, es agradable delante de Él, es algo que Él está dispuesto a escuchar. Y además, como conocemos ese pasaje de Proverbios, donde dice que el corazón de los reyes está en las manos de Dios, y Él lo inclina a lo que Él quiere como esas corrientes de aguas. El corazón de los reyes está en las manos de nuestro Dios, que es soberano sobre todas las cosas. Así que podemos confiar en Él cuando oramos por estas causas. Y el propósito de orar por esto es que se promueva la paz dentro de nuestro país y que el evangelio pueda divulgarse más y más, que podamos, por ejemplo, en nuestro caso, poder seguir predicando en lugares públicos, en hospitales, etcétera, que no tengamos esas limitaciones, que podamos reunirnos con tranquilidad de que el gobierno no va a venir a molestarnos por estar aquí adorando al Señor. Tenemos la libertad no solo de reunirnos cada domingo, aún podemos hacer reuniones entre semanas sin problema. Por esas razones debemos de orar por nuestro país, porque se preserve esa paz y podamos honrar a nuestro Dios con toda piedad y honestidad, como dice ahí Primera de Timoteo. Ahora, también aquí podemos hacer una pequeña aclaración, y creo que los salmos al menos nos muestran que hay ocasiones en que es válido hacer oraciones para que Dios juzgue a gobiernos o a gobernantes que son malvados, que traspasan los límites de su autoridad. Es nuestra responsabilidad el poner esas cosas delante de Dios, no el vengarnos nosotros mismos, el poner eso delante de Dios, porque Dios es el que tiene el poder para poner reyes y para quitarlos. Y tenemos el claro ejemplo del rey Herodes en el libro de Hechos, capítulo 12, donde se nos dice que este rey malvado no dio gloria a Dios, y ahí Dios lo juzgó y murió comido por gusanos. Así que también en esos casos podemos poner estas oraciones delante de Dios, que Él sea el que juzgue con justicia. Finalmente, hermanos, como hemos visto, no es necesario hacer una aplicación, porque básicamente el párrafo nos habla de deberes que debemos de guardar, de cosas prácticas que debemos cumplir para con nuestras autoridades civiles. Pero solo me gustaría terminar recordando que cuando guardamos estos deberes, damos un buen testimonio al mundo y honramos y glorificamos a Dios. Y eso también lo vemos ahí en Primera de Pedro, capítulo 2. Justo antes de que Pedro diga, sométase, como dice, vamos a ver. Primera de Pedro 2, en el versículo 12, antes de que Pedro diga, por causa del Señor, someteos a toda institución, él dice en el versículo 12, Primera de Pedro 2:12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles,
para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifican a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Así que si guardamos una buena manera de vivir, damos un buen testimonio al mundo y aún eso lleva a los incrédulos a glorificar a Dios. Es muy similar a lo que el Señor Jesús dijo en Mateo 5, que nuestra luz alumbre delante de los hombres para que ellos glorifiquen a Dios. Así que hermanos, que el Señor nos ayude a glorificarlo no solo en nuestra familia, no solo en nuestra iglesia, sino aún en esta esfera de la vida ante las autoridades civiles, con una buena conducta delante de ellos y orando continuamente por ellos también. Así que vamos a orar para terminar aquí.